Bueno, como era de esperar, la revelación del tráiler de Transformadores 1 no estuvo libre de polémicas, que si es muy infantil, que si los diseños son feos, que si los juguetes van a ser aún más horrendos... En fin, el fandom nunca cambiará, aunque sigue siendo de los más sanos comparado con los más populares. Pero eso no es lo que nos concierne en esta ocasión, sino las declaraciones del director de Toy Story 4 y director de esta cinta, afirmando que esta película iba a ser una historia independiente del resto de la saga. Declaraciones que una vez más han reavivado un tema que ha sido de gran controversia entre los fanáticos de estas películas durante estos últimos años, y es que... ¿seguimos en el Bayverse? Ahora seguro que alguien se me lanza al cuello diciendo... Esa es una pregunta totalmente estúpida, porque la saga quedó reiniciada a partir de la película de Bumblebee y no tendría ningún sentido que las últimas películas formen parte del Bayverse. Y debo decir que estoy de acuerdo, pero ahora mismo no estamos hablando desde el punto de vista narrativo, sino desde el punto de vista especulativo, y es que oficialmente Paramount nunca ha dado una respuesta definitiva sobre la continuidad de estas películas. De hecho, el que más se ha mojado con estos temas ha sido el productor Lorenzo Di Bonaventura, que en varias ocasiones ha insistido en que todas las películas pasadas, presentes y futuras forman parte de la misma continuidad. A pesar de que años atrás dijo que las cintas a partir de la película del abejorro iban a ser un reinicio. Y dirás... Bueno, pero la cabezonería de este hombre no tiene por qué significar nada. Sin embargo, la realidad es que el resto de personas involucradas en estos proyectos ni desmienten ni terminan de confirmar sus palabras. Y parece que lo único en lo que están de acuerdo es en que están pateando una lata por el camino. ¿Pero cómo hemos acabado así? Bueno, si queremos entender cómo hemos llegado a esta situación y lo que puede ocurrir en el futuro, tenemos que retroceder hasta 2014. Tras el estreno de la cuarta película, Paramount anunció sus planes de otra trilogía viendo el éxito que había tenido la Era de la Extinción. Así es. Aunque muchos lo nieguen u os intenten hacer creer lo contrario, la cuarta película fue un éxito. Eso te lo estás inventando. La película tuvo críticas muy negativas. ¡Todas tuvieron críticas negativas! Y sin embargo, esta fue la única cinta de la saga con el logro de película más taquillera del año a pesar de la competencia y de estrenarse en época de un mundial de fútbol. No final, Kratos sabendo de que o Brasil perdeu a Copa do Mundo. Kratos brasileiro foi para o maior predio de Brasilia. Pero la cosa no quedó ahí, y es que al año siguiente, con Marvel adelantando por la izquierda, Paramount reunió su propia sala de escritores para iniciar su proyecto de universo cinematográfico, con la idea de estrenar en 2017 la secuela de la Era de la Extinción, al año siguiente un spin-off de Bumblebee, y a partir de ahí una película por año. ¿Qué podría salir mal? En efecto, cuando The Last Gentleman llegó a las salas de cine se estrelló en taquilla. Muchos piensan que no, porque recaudó 600 millones, pero para no hacer muy largas las explicaciones, a este número hay que restarle el porcentaje que se queda en los cines, que ronda el 50%. O en el caso de China, que fue el mercado más importante de esta película, el 75%, frente a un presupuesto de 260 millones sin contar gastos de publicidad. Claro, si haces números te das cuenta de que tuvieron pérdidas millonarias, y ante un descalabro de esta magnitud, a menos que seas Warner con DC, lo más normal es detenerse y replantearse el rumbo que deberían tomar estas películas. Y es lo que ocurrió, porque que yo sepa nunca llegó a cumplirse el calendario de un estreno por año. Pero, ¿qué ocurre? Pues que antes de todo esto ya había comenzado la producción de la película del abejorro, por lo que se encontraban en una situación irregular. Hasta ahora la franquicia en el cine siempre había tenido una mala imagen de cara al público, pero habían funcionado bien en taquilla. No es ningún secreto que su éxito siempre había dependido del espectáculo que ofrecían y que no encontrabas en otro sitio. Pero a raíz de la revolución que ellos mismos iniciaron con la película de 2007, vino la competencia utilizando de base la misma fórmula para hacer blockbusters que les terminaron dejando desfasados. Así que en el momento que produjo pérdidas, nada te garantizaba que en la siguiente película eso fuese a cambiar. Por lo que repetir la misma fórmula una vez más habría sido el clavo en el ataúd, así que la idea de hacer borrón y cuenta nueva era una opción a considerar. Pero claro, en la era de las secuelas, precuelas y universos compartidos donde todos querían ser Marvel, no podías permitirte empezar un nuevo proyecto desde cero porque eso suponía ponerte al final de la cola. Así que eso no favorecía la idea del reinicio. Y como ninguna opción les convencía, al final dijeron... Why not scan balls? Originalmente la película del abejorro fue concebida como una precuela de la saga, relacionada con los flashbacks del último caballero y estableciendo algunos puntos de la película de 2007, como el agente Simmons o Megatron en la presa Hover. Pero ya sabemos que nada de eso llegó al corte final y las conexiones con la saga se redujeron a unos pocos elementos en común. Así que es hora de hablar del gran elefante en la habitación.
la escena de Cybertron. Para muchos esta carta de presentación era la prueba irrefutable de que nos encontrábamos ante un reinicio, porque la estética y la línea de tiempo parecían ignorar completamente al Bayverse. Pero como ya os daréis cuenta más adelante, aquí nada es reinicio hasta que se diga lo contrario. Para empezar, en una franquicia sobre robots que tienen la facultad de cambiar su aspecto físico constantemente, el simple hecho de presentar rediseños de personajes no es sinónimo de nada. Pero el hecho de ver al abejorro en Cybertron junto a los demás personajes insinuando que nunca había estado en la Tierra sin duda es sinónimo de reinicio... Espera un momento. Creo que falta alguien en esa estampa. Exacto. Megatron. Megatron! Si estaba claro que esto era un reinicio, no habrían tenido inconvenientes de mostrar al personaje, y de hecho hubo planes para incluirlo en dicha escena, pero finalmente no le dieron luz verde a Travis Knight para hacerlo. Lo cual les dejaba la puerta abierta a ambas opciones. Si era una precuela, seguiría en el hielo, pero si decidían reiniciar, solo tenían que mostrarlo más adelante. El Megatron de Schrödinger. Puede estar congelado y descongelado al mismo tiempo. Y seguro que piensas que eso no importa porque el simple hecho de que el abejorro estuviera en Cybertron ya deja claro que esto es un reinicio. Bueno, recordemos que en esta franquicia reutilizar nombres y diseños tampoco es sinónimo de ser el mismo personaje, por lo que podrían haberse excusado en que el abejorro del flashback era otro cibertroniano. Pero como no lo hicieron, pues esto es una incoherencia en toda regla, así que estaríamos ante un reinicio. Y tal vez sea cierto para los fanáticos. Pero para el espectador casual que no está pendiente de la cronología de la saga con cada detalle que si parpadeas te lo pierdes, yo creo que no. Y es que eso es lo que buscaba Paramount, porque al fin y al cabo el público casual es el que hace rentable estas películas, y si te fijas en la publicidad de la cinta verás cómo se enfocaba en venderla como una precuela antes que un reinicio, pero acompañado de un lavado de cara. Y funcionó. Porque obtuvo beneficios con un presupuesto mucho más modesto a diferencia del Último Caballero. Pero bueno, aunque no estuviera del todo claro el tema de la continuidad, el hecho de que hubieran recuperado la solvencia económica les dio confianza suficiente para volver a echarle billetes a esta saga, y eso significaba que solo debíamos esperar hasta la siguiente película para obtener una respuesta definitiva. ¿Verdad? Cuando la situación no podía ser más gris, aquí llegó el arroz de las bestias para salirse de la escala e inventar colores nuevos. Para empezar, el retraso de la película nuevamente volvía a decirnos que no tenían claro hacia qué dirección ir. Y luego cuando salió el tráiler se convirtió en el cuarto más visto de la historia en sus primeras 24 horas. Que si el público general tuviera claro que esto es un reinicio, cosa que a Paramount no le interesa, esto ni de coña habría ocurrido. Pero tal vez las personas responsables de este proyecto tienen una idea distinta, ¿no? Bueno, el director Stephen Kafler dijo que iban en una dirección distinta a las películas anteriores, pero no necesariamente en contra. Nuevamente, el Megatron de Schrödinger. Mientras que Lorenzo seguía con la percepción de la realidad completamente alterada, diciendo que no hay ninguna contradicción porque esta película ocurre en los 90 y las otras en el 2000. Pero espérate, porque la cosa se pone aún más extraña. ¿Recordáis la escena postcréditos con la futura promesa de G.I. Joe? ¿Qué miedo me da lo que pueda salir de ahí, dicho sea de paso? Pues esta escena estuvo a punto de no ocurrir. De hecho, había una versión alternativa con una tarjeta del Sector 7, y esto fue porque necesitaban el consentimiento de Michael Bay, que a sus ojos lo de G.I. Joe era una forma de abaratar la saga que comenzó él en 2007. Y vale, al final firmó, pero por pesados. Ya sabemos que a Michael cuando le insisten termina aceptando porque en un inicio ni siquiera quería dirigir esta saga. Pero todo este lío nos indica que sobre el papel esto sigue sin ser un reinicio para los de Paramount, porque de otro modo no habrían tenido necesidad de convencer a Michael. Y ya sé lo que estarás pensando, el otro elefante en la habitación. Unicron. Y es que el hecho de que muestren al devorador de planetas como un organismo ajeno a la Tierra pareciera que están cerrando la puerta a la idea de que seguimos en el Bayverse. Si no fuera porque en la misma película abrieron una ventana mucho más grande. Los Maximals. Si recordamos a los personajes originales de la serie de Beast Wars, era un grupo de exploradores que, spoiler, acabaron en la Tierra tras viajar en el tiempo. ¿Y por qué es importante recalcar esto? Porque en Rise of the Beast en varios momentos también nos indican que estos personajes son viajeros del tiempo. Y esto es la vieja confiable cuando no tienes claro si quieres continuar la historia anterior o borrarla del mapa. Pero no nos apresuremos, porque como dijo el maestro Yucatron... It is a cyber ninja, not the weapon that is important.
En estos momentos tenemos una herramienta para mantener una conexión entre estas películas de una forma medianamente coherente, así que ahora nos toca pensar en cómo utilizarla. La primera opción y la más esperable es que en algún momento después de los acontecimientos del Último Caballero, los Autobots o los Maximals viajaron al pasado e impidieron que Unicron se convirtiese en la Tierra, dando pie a la línea temporal de las películas actuales. Pero hay una opción que es mucho más divertida. Si recordáis el final de Rise of the Beast, Unicron quedó atrapado entre dimensiones tras destruir la llave que podía abrir portales para viajar a través del tiempo y del espacio. Así que en un momento dado podrían hacer que Unicron escapase de ahí, viaje al pasado y termine convirtiéndose en la Tierra, dando inicio al Bayverse tal y como lo conocemos, lo cual sería tremendo plot twist mejor que lo de que Scorch era el Optimus del Bayverse. Y estas serían las dos soluciones posibles en el caso de que quieran arreglar esta continuidad. Pero yo no tengo claro que realmente llegue a pasar eso algún día. Es más, yo diría que en los próximos estrenos seguirán experimentando y tomándose libertades creativas, pero sin llevar del todo la contraria a las películas pasadas. Más que nada porque de momento los números no se han acercado a las de las 4 primeras, y todo por intentar continuar un modelo que ahora mismo está en decadencia. Aunque si lo piensas bien, por parte de Hasbro no es la primera vez que se encuentran en esta situación. Porque si retrocedemos algunas décadas, tras el éxito de G1 para posteriormente cavar su propia tumba, la franquicia estuvo muerta por varios años hasta que resucitó con Beast Wars, estando en la misma tesitura de que realmente no sabían si esto se trataba de un reinicio o una continuación. Y si le preguntas a los escritores de la serie, te dirán que también estaban pateando una lata por el camino sin tener ni idea de hacia dónde iban. Pero el resultado final fue glorioso. Así que si ya ocurrió una vez en la pantalla pequeña, ¿por qué no puede volver a ocurrir ahora en la pantalla grande? Algunos pensarán que tengo una obsesión por mantener la conexión entre varios productos mediáticos, pero lo cierto es que eso me da igual. Si fuese un reinicio yo estaría conforme. Yo lo único que quiero es una respuesta clara y concisa en lugar de que nos sigan mareando la perdiz. Pero mientras hacía este vídeo me surgió otra pregunta. ¿Por qué una compañía estaría tan empeñada en arrastrar una continuidad de películas que les están estorbando en lugar de borrarlas por completo y hacer las cosas bien desde el principio? Pues